asko. Bueno, arratsaldeon ongi etorriak, eskerrik asko ona etortzeagatik. Lehengo eta behin eskerrak emateaz gain etorri zareten guztiei, auzokidei eta alderdi politikoetako ordezkariei, batzar nagusietan ordezkaritza dutena gaur egun, talde mistoak ezin izan du etorri eta justifikatu du bere ez etortzea edo bere ez etorrea. Bueno, decía que muchas gracias a todas y todos, gracias a las vecinas y vecinos del barrio y gracias también, evidentemente, a las representantes y representantes de los partidos políticos con representación, valga la redundancia, en juntas generales. Falta el grupo mixto, que ha excusado su presencia, pero que también estaba invitado. Antes que nada, empezaríamos desde mi derecha a presentar a los ponentes y las ponentes, las personas que han venido. Sería Padi, de la plataforma Autopista Camporá, sería Jesús Isasi, del Partido Popular, Josu Montalbán, el Partido Socialista, Sigor Isusquiza, de Euskal Herria Bildu, Nerea Edesa, Partido Nacionalista Vasco, y Nuria Tienza, de Podemos. No me he confundido con ninguno, ¿no? Irene, bien, pues empezamos bien. Lo importante es participar. Bien, dicho lo cual, os voy a explicar un poco cómo queremos llevar el debate con una premisa fundamental. Sabemos que en Recalde tenemos variados problemas, desgraciadamente. No somos ajenos a tener una percepción de que somos un barrio de segunda, de tercera, de regional, dependiendo de las opiniones. Entonces, bueno, eso va con nuestros genes desde hace muchos años, muchas décadas, pero aparte de eso, aun teniendo muchos problemas y muchas inquietudes, y haciendo honor a que ha sido Autopista Camporá la que ha organizado este debate, solicitamos no solo a los intervinientes, sino también a las personas que luego puedan hacer preguntas, que se ciñan, por favor, al tema de la autopista, de la variante de Recalde y de sus afecciones a nuestra vida diaria. La mecánica va a ser la siguiente. Autopista Camporá hará una breve introducción de su trayectoria histórica, de sus reivindicaciones, que será breve, 2-3 minutos, y luego cada partido político responderá primero a una pregunta relativa al orden de prioridades en el plan territorial sectorial de Vizcaya, y luego una segunda pregunta sobre el proyecto de variante de Recalde, si tiene que ser de unas características deterministas o englobado en las características deterministas o posibilistas. Y esas dos serán las preguntas. Después de cada pregunta y de la intervención de los partidos, pues habrá tiempo para las preguntas del público asistente y tiempo para el debate. Esperemos llevarlo de la manera más ordenada posible. Yo soy el moderador, tendré que hacer de malo, tendré que cortar a alguien la palabra o no dársela o pedir orden y concierto. Y sin más dilación, y ya que hemos empezado con cierta puntualidad, empezaría Padi a hablar en nombre de Autopista Camporá y posteriormente intervendrían Irene, Sigor, Nuria, Josu y Jesús. Esta vez no me he confundido con ningún nombre. Vale, pues aurrera, Padi. Arratsaldeon Sí, procurar no tocar los micros. Vale. Entonces, vale. Y gracias por venir a todos y gracias también a todos los partidos que han venido. Os quería hacer una breve exposición de la trayectoria de la autopista, lo que ha influido en el barrio, y empezaremos porque en el año 1968, hace 50 años, el señor alcalde de Bilbao, el señor Ibarra, dio el visto bueno para empezar las obras de la construcción de la autopista. Ha habido después otros años, como por ejemplo en el año 1999, que se realizó el primer plan territorial sectorial en el cual estaba incluida la demolición del viaducto de Recalde. En el año 2006, las instituciones prometieron al barrio de Recalde que en el año 2010 se derribaría el viaducto de Recalde. En el 2016 no se cumplió la promesa de las instituciones
y el barrio de Recalde, lógicamente, pues se sintió frustrado. Hemos estado soportando durante todos estos años una construcción que se han aprovechado todos los vizcaínos a base de la salud nuestra, de los ciudadanos de Recalde. Hemos podido aprovechar esta situación para ponernos en contacto tanto con los políticos del Ayuntamiento como de la Diputación, y en el Ayuntamiento se ha conseguido que se aprobase un plan, un proyecto diferente al que antiguamente existía, que era el paso de la autopista pues 100 metros más arriba por el Peñascal, de forma aérea. En estos momentos el proyecto actual está soterrado, será soterrado. Ese proyecto ha estado aprobado por la ciudadanía de Bilbao y por el Ayuntamiento de Bilbao. Y ha instado a la Diputación para que se lleve a cabo este proyecto en el menor tiempo posible. Hemos estado también en la Diputación, les hemos explicado nuestra situación, que llevamos ya 50 años con la autopista, que creemos que de todo el PTS del año 99, el único proyecto que no se ha realizado ha sido el derribo de la autopista de Recalde, y por lo tanto, en el momento actual que se está haciendo el nuevo plan territorial sectorial, pedimos a los partidos que se diese prioridad absoluta, aparte de entrar en el nuevo PTS, prioridad absoluta al derribo de la autopista que pasa por Recalde. ¿Por qué? Porque creemos que es justo y porque creemos que es el primero que debería de ser, bueno, tendría prioridad sobre todos los demás, puesto que es el único que no se ha realizado en el plan anterior. Nos han contestado el partido Podemos como Bildu a las dos propuestas nuestras, es decir, la entrada en el PTS como que sea prioridad absoluta, de forma positiva. Están de acuerdo con los dos puntos. El Partido Popular está de acuerdo con el primero, el segundo también dice que le da prioridad, pero que también está con la Supersur, que bueno, bien. El PNV nos ha contestado que estamos en el mismo saco que otros 28 proyectos que hay actualmente en Vizcaya. El PSE nos ha contestado que sí, que está apoyándonos y que nos seguirá apoyando, pero que están en el gobierno para que todos los vizcaínos y vizcaínas pues bueno, estén en igualdad de condiciones, y no nos dice nada en concreto. Entonces nosotros hemos preguntado a más de un partido a ver si nos consideran vizcaínos, porque creemos que no lo somos, que somos de vizcaínos de tercera o de cuarta. Y bueno, y sin más, os pedimos que escuchéis lo que tengan que decir los partidos y que luego pues haremos un resumen final de lo que pensamos y qué es lo que queremos. Bueno, sin más, doy la palabra a los partidos. Muy bien, eskerrik asko, Adi. Teníamos pensado que el orden empezaría Irene Deza del PNV. Hemos puesto 3 minutos, pero lo he dicho, si son 3 minutos 30 no pasa nada, si son 2 minutos tampoco. Intentaré ser generoso con los tiempos. Empezaría y luego vendría Sigor, luego Nuria, luego Josu y luego Jesús. ¿Correcto? Aiduzunean, cuando quieras. Sí. Perdón, muy importante. La pregunta sería, en su orden de prioridades, ¿en qué lugar lo pondrían el proyecto de la variante de Recalde en el próximo plan territorial sectorial? ¿Cuál es el compromiso de su partido en la ejecución de este proyecto y cuándo se debe realizar? Esa es la misma pregunta para todos los grupos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la plataforma Autopista Campora por invitarnos a este evento. Sí que hemos tenido, ya nos conocemos, porque hemos tenido varias reuniones con los miembros en juntas generales y ya les hemos expuesto
muchas veces nuestro planteamiento. Preguntabais si hay una prioridad por nuestro partido, por parte de nuestro partido. Sí, lo consideramos una actuación prioritaria y puedo decir que desde mi partido hay una voluntad de llevarlo a cabo. Cuando decía José Luis que lo metíamos en el saco con las 28 actuaciones que hay en el PTS contempladas, nosotros evidentemente damos importancia a todas las actuaciones porque gobernamos para toda Vizcaya, pero entendemos la demanda que hay en el barrio de Recalde, lo entendemos y por eso lo hemos querido reflejar en ese borrador que estamos ahora mismo tratando, todavía debatiendo en el seno de Juntas Generales, y sí que ponemos que consideramos que es una actuación prioritaria. Y en ese sentido vamos a trabajar. Me pedían un orden. Bueno, orden yo no puedo decir tampoco, creo además que lo tendremos que debatir entre todos. Yo sí que garantizo que tenemos esa prioridad por parte de nuestro partido. Sí. Y compromiso total. Sí. Es verdad que una fecha no puedo deciros porque, como ya hemos explicado y como sabéis, se está tramitando el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao. Hasta que este plan no finalice, no se puede empezar con el proyecto constructivo y, evidentemente, es un proceso, es largo, es un proceso que lleva tiempo porque hay que llevar diferentes fases, pero es un proceso garantista. Y una vez que se tramite, que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, se empezará con el proyecto constructivo. Y así será. Y por nuestra parte hay voluntad, se han dado pasos. Esta legislatura yo creo que se han dado pasos, está dentro del PGU, está dentro del PTS y decimos que sí, que para nosotros es una actuación prioritaria. Y no sé si hay algo que pueda responder más o... Bueno, pues... Bueno, que en todo caso estamos, no sé si ahora puedo hablar con respecto a la pregunta que hacías de determinista, posibilista, los planes, o eso luego. Vale, pues bueno, luego hablaremos de ello, pero en todo caso seguimos debatiendo en Juntas Generales y que todavía no hay nada cerrado. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Orain zigorren txanda, zako izut mikroa, ez da ikutu behar. Bai, bueno, nahi baduzu. Bai. Arratsaldeon guztioi eta Irenek esan dagoen bezala, lehenengo eta behin eskerrak plataformari bere gonbidapenagatik, eta benetan ohorea da horrelako ekitaldietara etortzea, zeren Batzar Nagusitatik kanpo ere egiten den lana ateratzea eta gutxienez plazaratzea alderdi ezberdinen iritziak zeintzuk direzen, guretzat ohorea da behintzat, ez? Decía que lo primero, gracias a la plataforma por la invitación y la verdad que es un honor, porque muchas veces el trabajo que se realiza en las Juntas Generales pues no tiene mucho eco ni mucho, como se dice en euskera, oihartzuna. Y la verdad que es un placer venir aquí a explicar por lo menos la postura de H. Bildu y creo que todos los miembros de esta mesa pensarán lo mismo que yo, ¿no? Bueno, respecto a las prioridades, como se ha dicho, se está trabajando en la nueva elaboración del PTS de carreteras. Antes de verano, la Diputación Foral de Vizcaya, en este caso el Departamento de Imanol Pradales, pues elaboró un borrador después de una serie de comisiones donde habían venido expertos de diferente índole y de diferente perfil propuesto por los partidos. Una vez hechas esas comisiones, como digo, la Diputación hizo un documento, ¿vale? Con su punto de vista y planteaba las 28 actuaciones que se han comentado anteriormente por parte de PADI, ¿no? Lo primero que hizo EH Bildu cuando recibió ese documento era que era necesaria una priorización. Era necesaria una priorización porque no es lo mismo dentro de esas 28 de actuaciones, pues unas u otras. Y EH Bildu ya en julio presentó un documento de aportaciones a ese documento inicial con una serie de prioridades. Esas prioridades os las comento. La primera era la variante de Recalde, la segunda era la cubrición de la avanzada, tercero era la carretera Munguía-Bermeo, la cuarta el tercer carril a Barazar, la quinta el nuevo enlace de EUBA a la AP8
y la sexta, el nuevo enlace Zaldívar AP8. Es decir, EH Bildu ya en julio presentó un documento con sus prioridades respecto a esas 28. Y como digo, la primera de ellas era la variante de Recalde. ¿Y por qué es la variante de Recalde la primera y segunda la avanzada? Pues evidentemente por cuestión de prioridades sociales. Y creo que el meollo de la cuestión es el perfil de esas prioridades. Para EH Bildu, cualquier tipo de actuación que mejore la red viaria tiene que tener un factor social imprescindible, es decir, que mejore la vida diaria de las personas que en este caso están sufriendo una infraestructura, no la que está utilizando el vehículo privado diariamente, sino la gente que vive cerca de una infraestructura y todas las consecuencias que ello conlleva, ruido, contaminación y todo lo que vosotros y vosotras conocéis. Y lo mismo en Leioa. Y por eso esas dos prioridades eran las que puso EH Bildu encima de la mesa. Y encima, pues, luego eso ya lo hablaremos con el tema del plan determinista y posibilista, pero bueno, eso ya creo que habrá que explicarlo un poquito para que se sepa exactamente qué es una cosa u otra y lo que supone una cosa u otra. Oso ondo, 3 minutu. Eskerrik asko. Orain Nuria Tienzak, itxeingo dugu, ahora Nuria Tienza nos va a hablar en nombre de Podemos. Bueno, es que ricasco, lo mismo, daros las gracias por llamarnos para poder participar en esta mesa redonda y poder explicar a los ciudadanos y ciudadanas la problemática y en qué estado estamos ahora con el problema del viaducto. Igual que ha dicho Sigor, dentro de la comisión que estoy integrante en la comisión del PTS, nosotros una de las 28 actuaciones, la que pusimos primero también fue la variante de Recalde. La idea de ponerla a la primera es porque llevan 40 años esperando, segundo porque es la más beneficiosa socialmente y así ha sido. Realmente en el borrador está puesto como la primera. El hecho que esté, no me voy a extender en lo que igual ha dicho Sigor, que estoy de acuerdo con él, si el hecho de que esté la primera no significa que se vaya a hacer. También está en la comisión, estaba también el Mallado de la Ría y la ampliación de la Supersur. Y esas dos se han sacado y se van a realizar. 200 millones para la Supersur y 600 para el Mallado de la Ría, que había 3 opciones y ahí no ha habido debate. Evidentemente, las prioridades que tiene la Diputación son muy diferentes a las que tiene la ciudadanía. Primero, porque no han consultado. Se basan en que tienen una mayoría que está apoyada con el PSOE y de ahí no se mueven. Entonces, nos van a meter ahí en unas obras importantes que están en dudosa por bastante parte de la ciudadanía y la variante de Recalde se queda otra vez en el cajón, porque si hay que volver a recordar, como ha dicho Paddy, en el anterior PTS estaba y seguimos esperando. Ahora, con la excusa de que tenemos un debate para realizar y que tienen que hacer el PTS, que se está alargando y se está alargando bastante bien, no se está haciendo nada. Ahora en las comisiones que hemos realizado con el tema de los presupuestos se ha preguntado a ver si había alguna partida y con las cosas que se está realizando el PTS no hay ninguna partida para la variante de Recalde para el 2019. O sea que seguimos igual. Tendremos que ver para el próximo año, en los siguientes presupuestos, si realmente lo que están diciendo es cierto. Yo personalmente, desde la experiencia que me ha dado el poder trabajar en juntas generales con el partido de gobierno y cómo actúan, yo invito a la ciudadanía a que luchen por lo que quieren. Y a veces es en la calle y a veces es con el castigo de voto, ya sea votar a quien haga falta, pero vamos, ahora mismo los partidos que están en mayoría son los que ejercen las decisiones. Podrán decir lo que quieran, pero ahora mismo el PNV y el PSOE son los que están marcando las directrices. ¿Qué quieren hacer y qué van a hacer? Supersur y la MEACO. Y el resto de las prioridades, por mucho que les pongan en papel, la realidad es que no se está haciendo. Y que pueden maquillarlo como quieran, pueden decir lo que quieran, pero al final es lo que hay. Palabras bonitas, pero son los hechos.
lo que valen. Y hasta ahora no hay hechos. No, muy bien, 3-12. Estoy asustado. Ya. Pasamos esto, le pasamos a Josu, y ahora Josu Montalbán, del PC, nos va a hablar. Es que ricasco. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, yo no voy a pedir votos a nadie, pero en todo caso hacer un análisis de la situación de lo que pasa en Recalde, lo que pasa con el viaducto, pues me parece que requiere un poco más de profundidad. Pero en todo caso, sí hay que decir algo que desde mi punto de vista es evidente. Los socialistas normalmente siempre hemos compartido la reivindicación histórica de los vecinos de Recalde, y la hemos compartido por varias razones. Hay un análisis evidente de que este viaducto, por una parte, cercena el crecimiento que pudiera tener el barrio o el desarrollo del barrio. Incomoda a los vecinos porque produce no solamente ruidos, sino, pues no sé, gases, etcétera, etcétera. Los vecinos y el barrio tienen que soportar riesgos y peligrosidad, como ha ocurrido con algunos acontecimientos dolorosos, afea el paisaje urbano y además no aporta prácticamente nada a quienes viven en el barrio. Pues de hecho, uno viene por la autovía, autopista, como queramos llamarle, y no hay una salida a Recalde prácticamente en el propio barrio. Por lo tanto, nosotros pensamos que en su tiempo el viaducto quizás tuvo una finalidad interesante, y en estos momentos el viaducto se ha convertido en un auténtico problema. Sin embargo, pensamos que plantear la cosa en términos, si tiene que ser la primera obra que haga la Diputación o la segunda o la tercera, es muy difícil de responder. Desde luego, si hablara en términos puramente gratuitos, yo diría que iba a ser la primera, es decir, que mañana se empezaba a las 8 de la mañana. Pero, sin embargo, yo creo que cuando venimos aquí, quienes teóricamente tenemos la responsabilidad de tomar decisiones complicadas en temas complicados, pues yo creo que tenemos que hablarle a las personas con una cierta propiedad, ¿no? Y es verdad que es una infraestructura mayor, muy importante, que por lo tanto la institución que tiene que realizarla tiene que tener base para poder emprenderla y para poder culminarla, y esa base, lógicamente, tiene que ser no solamente la programación política, sino también un tiempo apropiado y un dinero suficiente. La obra, qué duda cabe, que es muy costosa y además es una obra de difícil ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la Diputación está trabajando para sacar adelante esta obra, esta solución lo antes posible. Yo estoy convencido que la va a sacar, que en estos momentos ya hay pasos dados. Se han dado en el último año, en los últimos año y medio, se han dado más pasos que en todos los tiempos anteriores. Se están desarrollando los planes urbanísticos que van a dar pie al desarrollo de la solución. Y yo creo que eso es lo más importante que podemos decir en estos momentos. Quien venga aquí ahora mismo diciendo que la prioridad es absoluta y que además lo va a empezar a hacer mañana, probablemente habrá que preguntarle que lo explique muy bien y que lo explique con una pizarra para ver exactamente cómo se consigue todo eso. Pero no obstante, yo sí quiero deciros que el equipo de gobierno de la Diputación, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, están trabajando en estos momentos
para sacar adelante esta obra. Yo, claro, yo no puedo jugar a que me creáis todo, pero en todo caso yo estoy convencido de que es ya un proyecto que prácticamente está a punto de comenzar. Luego habrá que salvar un montón de dificultades porque, como he dicho, es complicado y es costoso, pero yo estoy convencido de que en estos momentos el viaducto está temblando. Juan Carlos, ya está. Vale. Bueno, primero de todo, sí decir que es un honor, ¿no? Que Padi, Juan Carlos Lareo y la demás gente de la plataforma nos ha pedido más de una reunión, hemos asistido a ella, pero es todavía, si cabe, más honor tener una reunión más y aquí con todos vosotros, ¿no? Padi ha hecho un poco la evolución histórica de cómo ha sido esto desde el año 1999 a 2016. Y ahora decía Josu Montalbán que el que quiera prometer algo aquí, que no podrá prometer. Yo no sé si alguien puede prometer algo o no, pero desde luego lo que es evidente es que desde el año 1999 y la famosa foto que todos tendréis en la memoria, y si es que no lo han puesto aquí, existe, de Josu Vergara con Iñaki Azcuna prometiendo que se iba a demoler esta autovía, pues eso es la clara demostración de que la voluntad política no ha existido. No ha existido ni en manos del Partido Nacionalista Vasco ni en manos del Partido Socialista, que son los que en realidad tenían esa llave para abrir la puerta, ¿no? Porque son los que gobernaban, los que han gobernado hasta el día de hoy. Yo no puedo prometer que mañana se va a tirar la autovía porque no gobernamos, ¿verdad? El Partido Popular no es un partido que gobierna aquí, pero sí habría que puntualizar varias cosas porque tampoco no es todo ni blanco ni negro como quería apuntar Josu, y en cierto modo tenía su razón, pero hay que dejarlo absolutamente claro, ¿no? Ha dicho Padi que es el único proyecto que no se ha realizado desde el PTS del año 99. Esto tampoco es del todo cierto, porque Vizcaya es grande, es amplia, y ha habido proyectos de Vizcaya que se han quedado en el tintero por diversos motivos, por motivos de la crisis, por motivos de utilidad, alguno de ellos ha dejado de ser útil en el paso del tiempo y ha quedado demostrado, y otros pues porque no los han querido llevar a cabo, sin más, o no ha habido momento, no se ha encontrado lugar. Esto ha sido así. En el caso que nos ocupa, es evidente que la prioridad debe de ser derribar el viaducto de Recalde. Esa es la prioridad, esa debe de ser la prioridad y esa es la que tenemos todos marcada. Otra cosa es cómo se debe de llevar a cabo. Es evidente que primero hay que retirar una serie de tráficos que ahora mismo se están produciendo, que a ninguno de nosotros nos gusta, que todos pretendemos evitar o queremos evitar. Quizás haya que ver cómo se derivan esos tráficos hacia otras zonas y en el momento en que se deriven, poder llevar adelante el derribo de Recalde. Tanta falta de voluntad política es esto que cuando nadie esperaba que se fuese a derribar Sabino Arana, ¿verdad? Recordaremos todos que una cabezonada foral, lo denominó en aquel día el diputado general, fue la que produjo que se llevara a cabo el derribo del Escaeste y Sabino Arana y buscar otra serie de soluciones a Bilbao. Esta es la voluntad política. Todos debemos de poner y tenemos la obligación de poner negro sobre blanco en un PTS de carreteras qué infraestructuras hacen falta para Vizcaya. Pero es evidente que si algo se le puede colocar al barrio bilbaíno de Recalde es que la famosa frase, que en alguna ocasión hemos comentado en alguna reunión, de que el sur también existe. Y Recalde ha sido el gran abandonado del desarrollo de Bilbao y del desarrollo del territorio histórico de Vizcaya. Y que algo hay que hacer para que esto se ponga al día. Nosotros creemos que la prioridad existe. Nuestro compromiso, tal y como figura en el programa electoral, que el que quiera lo puede leer, desde el año 99 hasta aquí, es el derribo de Recalde. El único problema que tenemos y el único inconveniente es cuándo se realiza, porque primero hay que buscar una solución a lo actual, para luego poder proceder a ese derribo de Recalde. En tanto se lleva a cabo todo esto, también lo que hemos procurado, y desde luego nosotros hemos trabajado en comisión, y yo creo que el resto de miembros también, porque no voy a decir que aquí nadie va a buscar el mal a nadie. Hemos buscado cómo mejorar las condiciones a las cuales se está dando el tráfico para que sean lo menos lesivas posibles.
que no quiere decir que no vaya a ser lesiva y que un día no pueda existir una desgracia, pero estamos intentando acondicionar cuál es la situación que se da en torno al viaducto. Quería Si no me dais, tengo que gritar. Va a ser peor. Hola, Juan Carlos. Ya. No. Ya. Son las cosas del directo. Ya, perfecto, es que ricasco. Decía que ahora vamos a empezar el turno de preguntas. Por ahí mis compañeras y compañeros han estado recogiendo algunas preguntas por escrito que espero que me hagan llegar para ir preguntando a todas y todos los asistentes. Yo quería, para romper el hielo, al hilo que ha dicho Jesús ahora, una pregunta con una respuesta súper sencilla a todos los grupos. Cuando hemos hablado del derribo de Sabino Arana, que aquí en el barrio de Recalde lo tenemos bastante cercano, evidentemente, porque ha dado paso a la urbanización express de la zona, etcétera, etcétera, cuando parecía, como bien decías, imposible. Entonces la pregunta es súper sencilla. El derribo de Sabino Arana ocurrió por una voluntad o cabezonería, como has denominado, de las instituciones gobernantes en ese momento, o sea, de las personas que estaban en las instituciones, o ocurrió porque cada X días había un colapso monumental de tráfico en Bilbao porque los vecinos cortaban la autovía. Pregunto, ¿qué os parece? Ahora, rápida, la respuesta es rápida, tiene que ser una cosa u otra y os vais pasando esto, por favor. Pues está claro que cuando la gente se moviliza, las instituciones se movilizan en muchos casos. Sí, bueno, yo creo que evidentemente aquí también se ve el compromiso de las instituciones y, por supuesto, hay que hacer caso a la ciudadanía, pero evidentemente está claro el compromiso de las instituciones. Nuria. Bueno, yo lo tengo claro. Evidentemente, si la gente se moviliza, no va a conseguir nada. Tengo que recordar las palabras de un diputado de una comisión que dijo que si no había escándalo social, no iba a mover un dedo. Eso lo dice todo en estas instituciones. En el momento de que les toca la imagen o les toca el bolsillo, vamos, o una de las dos, se mueven. En el momento en que vean que la ciudadanía se mueve, ellos, por seguro, que van a poner encima de la carpeta como prioridad la variante de Recalde. Sin duda, ¿eh? Ánimo a la lucha. Nuria, he dicho rápido la respuesta, ¿no? No, yo espero decirlo muy rápido. A mí me parece que si la lucha, siempre y cuando lo que se reivindique sea una cosa razonable y justa. Aquí no nos equivoquemos, no pensemos que hay que darle a la gente exclusivamente cuál es la estrategia y la estrategia es salir a la calle a armar la gorda. No, la estrategia es reivindicar lo que cada uno tenga que reivindicar y las instituciones cumplir con su deber. Jesús. Yo creo que, bueno, nosotros pensamos que hay que reivindicar, que hay que estar probablemente no, o sea, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Hay que estar aquí diciendo a las instituciones qué es lo que se quiere y las instituciones tienen que saber administrar, ¿no? Muchas veces se habla de que el gobierno, porque esto lo suelen decir los equipos de gobierno, el gobierno tiende a priorizar. Bueno, yo soy de los que piensa que el gobierno tiene, aparte de priorizar, su obligación es la de solucionar, y es la de poner soluciones, como en este caso el viaducto. Sí, ahora tienes ahí. Contestar estos. No, cuando quieras, estamos en el debate, pero breve, ¿eh? Opa, bueno, pues quería contestar a la exposición que ha hecho la del representante del PNV, en el cual dice que le dan prioridad y que hay que esperar al Plan General de Ordenación Urbana para empezar a trabajar en la Diputación. Nosotros no lo vemos así. ¿Por qué razón tenemos que esperar a que se apruebe el Plan General si el Ayuntamiento
ya ha aprobado ese plan, y es más, en palabras del señor Abaunza, dijo que el PTS es una ordenanza superior a lo que es el ayuntamiento. Entonces, ¿por qué hay que esperar para esto y para la Supersur no? ¿Por qué la Supersur, que no la pide nadie, que hay una denuncia social por lo costosa que es, pues porque va a fastidiar el Bolinchu, porque por 1000 razones, o sea, no va a beneficiar a las personas? Es más, va a fastidiar el único reducto que tenemos ahí de biodiversidad de Bilbao, la va a hundir. Y no priorizan lo que es el beneficio de las personas. Se van a gastar 200 millones para la Supersur. 200 millones, que pueden ser 400, si pasa como con la anterior, con el anterior tramo. Por eso el precio se puede tirar el viaducto y hacer la variante de Recalde y beneficiar de forma directa a la salud y a la calidad de vida de los recaldetarras. Luego, quería comentarle también a Josu Montalbán que muy bien, que ahora está en el equipo de gobierno y es cuando tiene que tomar las decisiones que promete cuando va a las elecciones. El señor Gil, aquí en la plaza de Recalde, nos dijo que él lo primero que haría si estaría en el gobierno es tirar ese mamotreto. El señor Joaquín Colmenero dijo en Juntas Generales: el plan de accesos de carretera Bilbao presentado en 2006 por la Diputación Vizcaína y el Ayuntamiento de la Villa preveía entre los años 2008 y 2016 el derribo del viaducto de la avenida Sabino Arana y ha finalizado y la demolición del viaducto sobre el barrio de Recalde, aún sin proyectar. El apoderado del PSE ha dicho que ese anuncio que se hizo a bombo y platillo en 2006 ha generado frustración en los vecinos de Recalde, y tiene razón, que han visto que algunas obras se han hecho y otras han quedado relegadas. Ha dicho que esta variante es una prioridad para su grupo y ha insistido en la necesidad de llevar a cabo el proyecto de forma inmediata. Ahora están ustedes en el gobierno. Ustedes pueden cumplir lo que dicen antes de entrar en el gobierno. Si no, pues no tienen mucha credibilidad. Bien, vamos a ir... sí, toma. No, es que lo único que sí también se puede decir es que el señor Gil cuando dijo todo esto, y eso se está cumpliendo. De momento se está cumpliendo. Otra cosa es que no estén en estos momentos las excavadoras trabajando, pero eso no quita para que realmente el equipo de gobierno y la voluntad de los partidos que soportan ese equipo de gobierno en estos momentos sea esa. El procedimiento administrativo para poder hacer obras de este nivel a veces es excesivamente complejo. Y es verdad que eso puede acabar con algunas paciencias, pero en estos momentos quien está llevando la voz cantante en el derribo del viaducto de Recalde es el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Eso es evidente. Con la reivindicación de los demás, pero son ellos los que en estos momentos tienen más o menos en la mano la ejecución de esa obra. Sí, Irene, sí. Va. Sí, Padi. Nada, decirte que este tipo de obras, la Supersur también, llevan unos trámites obligatorios, de obligado cumplimiento, porque así es la legislación y no nos podemos saltar, porque iríamos en contra de la ley. O sea, ya no es cuestión de voluntad, de querer o no querer hacer, es que hay que hacer esos trámites. Es que aunque tengamos el dinero ahora mismo aquí encima de la mesa, no podríamos hacerlo sin que no tuviera que pasar todos esos trámites. Una pregunta para todos los partidos. Voy a empezar a leer, si no os importa, y si no también, las preguntas que han ido llegando.
una para todos los partidos. ¿Presentarán ustedes enmiendas a los presupuestos de 2018? Y luego el señor que quiere intervenir conmigo. Vale, bien, ahora le pasamos al del micrófono y ¿por dónde empezamos? Va. La pregunta es, ¿presentarán ustedes enmiendas a los presupuestos de 2018 para que se desvíen al proyecto de derribo de la autopista? Sí, sí, claro que... Bueno, serán presupuestos de 2019, ¿no? Presupuestos 2019. Está claro que podemos presentar enmiendas, pero a nivel administrativo no tendrían ninguna validez. Es decir, por todas estas cuestiones que están comentando, ahora presentar una enmienda no tendría ningún valor. Pero políticamente, claro que las vamos a presentar, porque este tema hay que ponerlo en la agenda y encima de la mesa continuamente. ¿Por qué? Estamos hablando de las prioridades. Yo antes hablo de las prioridades. La Supersur cuesta 200 millones, la variante de Recalde cuesta 200 millones, incluido el derribo. Por lo tanto, si hubiese habido iniciativa, implicación, si hubiese sido una prioridad, estaría en marcha. Estaría en marcha hace tiempo, pero no la hay. No la hay porque hay otro tipo de prioridades. Prioridades, en teoría, hablan de la cohesión del territorio cuando quieren hablan de la ampliación de la Supersur. Tienen que seguir ampliando la Supersur porque la Supersur hoy en día es un agujero negro. Y la única manera de intentar salvar los muebles es una huida hacia adelante. Es decir, conectamos con la P68 y seguramente que los tráficos subirán. Pero no tenemos ninguna certeza. Como no tenemos la misma certeza que cuando hicieron unas previsiones de 24.000 vehículos diarios por la variante sur metropolitana, a día de hoy pasan 14.000. 14.000. Y estudios hechos por grupos ecologistas como Ecologistas Marchan dice que con los tráficos que hay en el área metropolitana es imposible que aumenten esos tráficos. Por lo tanto, es una cuestión de prioridad de dar movilidad al vehículo privado y otra cosa es la prioridad que está diciendo, en este caso también EH Bildu, de beneficio social, rentabilidad social hacia las personas. Y ahí no es hablar gratuitamente. Es decir, si tenemos unas prioridades, las intentaremos plasmar. Claro que administrativamente hace falta unos trámites, claro que hace falta. Para la Supersur también hacían falta. Y se hicieron. ¿Por qué? Porque se prioriza. Porque hay gente que prioriza. Y evidentemente está claro que ojalá todos que estamos aquí, todas, queremos que el viaducto se derribe. Pero a la hora de la prueba del algodón y cuando se adoptan medidas y se toman decisiones es cuando se ve hacia dónde va cada uno y cada una. Y ahí está el tema. Es poner los huevos en una cesta o en otra. Y el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista hicieron ya en mayo una presentación de la Supersur y de la subfluvial de la Miaco, cuando estábamos en pleno proceso de elaboración del PTS de carreteras. Es decir, ellos ya priorizaron, antes de que nos dieran el documento. El día anterior de darnos el documento, ya salieron a prensa diciendo Supersur y subfluvial de la Miaco. Dale voz ahí, Juanca. Sí. Pues nosotros, cuando se presentó el proyecto de PTS de carreteras... ¿Tiene voz? No, yo tampoco. Hay manos que necesitan cafetines. A ver. Sí. Bueno, nosotros incluimos un voto particular, ese PTS de carreteras, y el voto particular que ha introducido el Partido Popular es porque el viaducto no está incorporado. Cuando en ese periodo de tiempo en el cual se presentó el voto particular pedimos cuál era la hoja de ruta para el derribo del viaducto, la construcción del paralelo, etcétera, etcétera, se nos presentó una respuesta en la cual se decía que faltaban tantos meses para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana en el Ayuntamiento de Bilbao, tantos meses para dibujar, tantos meses para diseñar, tantos meses para proyectar. Yo creo que estamos todos de acuerdo aquí en que la ley está para cumplirla y si un Plan General de Ordenación Urbana faltan 2 años para aprobarlo, faltan 2 años, pero también es verdad que diseñar, dibujar, pintar y asegurar esos dibujos y que eso se pueda llevar adelante, eso se puede adelantar.
para que en el menor tiempo posible se pueda llevar adelante todo lo que queremos. Nosotros creemos que tanto se puede adelantar que nosotros sí vamos a presentar enmiendas a presupuestos para que ese diseño y esos dibujos, tal y como en su día se hizo con la Supersur, se adelanten y el día que esté en marcha todo lo que es proceso legal de informes de impacto ambiental y de informes diversos que hacen falta de acuerdo a la ley, se pueda proceder a construir. Lo que no tiene ningún sentido es que estemos esperando a que se apruebe todo para luego empezar a dibujar. Dibujar es lo que menos dinero cuesta en todos estos proyectos. Lo que cuesta es lo que están haciendo ahora y eso lleva mucho tiempo. Y ahí es donde se ve si hay voluntad política o no. ¿Quién iba a preguntar? ¿Ibas a hablar tú, Nuria? O... No, digo, he visto... La pregunta era para todos, no sé si... Bien, nosotros, el Grupo Podemos, en Juntas Generales lo tenemos claro, vamos a presentar enmienda. Si bien es cierto, como también ha comentado Sigor, que tampoco va a servir para mucho. Primero, porque primero también lo tumbaría el PSOE y el PNV. Creo que nos han aprobado, ¿cuántas enmiendas? Algunas son realmente interesantes socialmente. Pues eso. Evidentemente, el rodillo está bien engrasado para decidir qué quiere el PNV y el PSOE. Todas las enmiendas que se han presentado, independientemente de que no surgiría efecto por los motivos que fueran, nosotros sí queremos cumplir la legalidad, pero hay unas cosas que se llaman, cuando hablamos de prioridades, lo que tenemos claro es lo que se necesita es voluntad, y cuando hay voluntad, evidentemente en estos presupuestos tenían que estar ya reflejados. Se han saltado todos los mecanismos del PTS y han puesto en un titular muy bonito el mallado de la ría con la Supersur. Y dirán lo que quieran, dirán que tenemos que hacer todos los presupuestos, tenemos que hacer todos los estudios necesarios, pero cuando se quiere hacer una cosa lo hacen rapidísimo. Y es que aquí todos lo saben, no tenemos por qué adornarlo con palabras técnicas. La gente quiere soluciones y está harta de mentiras, está harta. Y lo que tenemos que hacer, desde la oposición, nosotros lo que tenemos que hacer simbólicamente, porque no nos queda otra, y es, vamos a presentar en los presupuestos vamos a presentar enmiendas para que se debata, para que se escuche Recalde en Juntas Generales una y otra vez, para que se harten y les piten los oídos que tenemos que dar una solución al barrio de Recalde. Gracias. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Juan Carlos Isidro, 52 años, de Recalde. Dos cosas. Yo vi la iglesia cómo la tiraron y ahora quiero saber ¿cuándo va a terminar la circulación de Recalde por la autopista para evitar el peligro y para evitar la nocividad que tiene ahora mismo en referente a los ciudadanos de Recalde? Son dos cosas que creo que a los recaldetarras nos preocupa en cuanto a peligro y en cuanto a salud, ya que está demostrado que están cayendo lo de los coches, esto que llaman el CO2 y todo esto, cae en los ciudadanos de Recalde y el peligro que puede haber. Esta pregunta es para el PNV y el Partido Socialista. Fecha de cuándo va a finalizar la circulación en el viaducto. Cuando tiremos o no tiremos o lo que sea del viaducto, ya lo veremos. Pero de momento el peligro fehaciente que hay y la nocividad para la salud, por favor, aclarárnoslo cuándo lo vais a quitar. PNV y Partido Socialista. Muchas gracias. Sí, bueno, con esto, gracias por tu pregunta, por tu participación. Ya me has quitado 5 o 6 preguntas que eran por escrito así, o sea que vamos avanzando. ¿Nos hacéis llegar el micro, por favor? Sí, aquí mismo. No sé si empieza Irene o empieza Yosu. Sí, hola Juan Carlos.
Gracias por tu pregunta. Bueno, yo voy a ser realista y no voy a jugar con las expectativas del barrio. Yo no puedo dar una fecha. Yo puedo deciros lo que he dicho antes. Hay que cumplir una serie de trámites. Hay previsión de que el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao se ha tramitado para 2020 y a partir de ahí la Diputación empezará con el proyecto constructivo. Yo no voy a deciros una fecha porque no la sé. Yo puedo deciros que hay voluntad de hacerlo y que se hará, pero no te puedo decir una fecha. Sí, es que no puedo deciros más porque no puedo, porque no tengo, o sea, porque es lo que hay. Por favor, respetamos el turno Quiero de decir, intervención. ya sé que os lo he dicho, pero haga. como decía, hay que cumplir una serie de trámites. Son trámites largos, pero lo mismo que hay que cumplirlos para la variante de Recalde, también hay que cumplirlos para la VSM. Es fácil el argumento que tienen tanto EH Bildu como Podemos, pero es lo que hay. Quiero decir, ellos lo tienen muy fácil porque no les toca gobernar y porque yo tengo que ser clara. O sea, yo no voy a mentirles y voy a decir la verdad y yo no os voy a dar una fecha, pero lo que sí os digo es que hay una voluntad por parte de la Diputación, por parte de mi grupo y por parte del Partido Socialista, que eso se está reflejando en el trabajo que llevamos haciendo este tiempo, y lo decía Josu. En esta legislatura se han dado muchos pasos. Está incluido en el PTS, está incluido en el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao. El que esté incluido ahí va a suponer una celeridad, ya que el plan especial viario no se va a tener que hacer porque está incluido ahí. Cuando termine, y lo vuelvo a repetir, cuando se termine el Plan General de Ordenación Urbana, entonces la Diputación empezará con el proyecto constructivo. Y no puedo decir más, es lo que hay. Sí, yo sí voy a poner una fecha, lo antes que se pueda. Vamos a ver, la voluntad es manifiesta. La voluntad de resolver el problema que en estos momentos y que desde hace unos años tiene el barrio de Recalde es manifiesta, y en estos momentos es claro que quien lo puede resolver, por lo menos en estos momentos, es el Partido Nacionalista y el Partido Socialista, es decir, el gobierno de la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante. Yo lo he dicho desde el principio y creo que no estoy hablando en nombre exclusivamente de mi Partido Socialista, sino que estoy hablando en nombre del Gobierno foral. En nombre del Gobierno foral no, pero quiero decir, representando al Gobierno foral, porque pertenezco a un partido de los que lo ocupa, y desde mi punto de vista, todos los pasos que se han dado en los últimos tiempos son los pasos definitivos que cualquiera que entienda de tramitación en las instituciones, tramitación de este tipo de obras y proyectos, sabe que son los que hay que dar. Sin dar estos pasos que se están dando, desde luego no se puede ejecutar ninguna obra, y mucho menos una obra de las características y de la envergadura que tiene la obra de eliminar el viaducto de Recalde. A mí me parece que, aparte de que entiendo perfectamente la impaciencia que podáis tener, porque es verdad, prácticamente desde que se construyó ha sido un tropiezo para la vida de los vecinos de Recalde, pero en estos momentos los pasos que se están dando son muy definitivos, y por lo tanto yo no sé lo que pueden tardar las tramitaciones, porque no son sencillas, sin duda. Pero yo estoy convencido de que, desde luego, en estos momentos estamos en los pasos ya definitivos y últimos. Pues yo sí que te voy a dar unas fechas. Te voy a dar unas fechas que la propia Diputación ha dado. 2020 se aprueba el PGU. 28 meses a partir de ahí para redactar la declaración de impacto ambiental, redacción de proyectos constructivos, etcétera. Es decir, después del 2020, 28 meses, 2 años y pico, ¿vale?
2 años y pico. Luego tienes que licitar las obras, aproximadamente 1 año, 10 meses, 1 año, ¿vale? Pero claro, para licitar las obras tienes que tener consignación presupuestaria, es decir, tienes que tener dinero. Y ahí está la madre del cordero. ¿Por qué digo eso? Porque en el PTS de carreteras, en el último documento que nos están dando, claro que ahora el PNV, respecto al primer documento, sí que nos dice que el viaducto o la variante de Recalde es una prioridad, claro, pero lo dice dentro del plan posibilista, que creo que es lo que tenemos que explicar ahora un poquito ese tema. De eso vamos a hablar. Sí, el plan posibilista. Es decir, hay una de esas 28 que hemos hablado antes, se dividen unas en el plan determinista y otras en el plan posibilista. En el plan posibilista entran las que se van a sufragar o se van a pagar con presupuesto de la Diputación, ¿vale? Es decir, si la Diputación tiene dinero, pues podrá ir haciendo o acometiendo esas obras. Y a día de hoy, la variante Recalde es una prioridad de ese plan posibilista, pero ponen una coletilla y un aviso a navegantes de ojo, 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 que como hagamos esta, luego no hay dinero para el resto, ¿eh? Ojo, es decir, eso consta en ese documento. Y luego está el plan determinista, que entra la ampliación de la Supersur y la subfluvial de la Mieco. Pero de esas no dicen eso, ¿eh? Eso no dice que si se hacen estas, para el resto no hay dinero. De esas no dicen nada, ¿Ese dinero dónde se saca? Ese dinero se saca del dinero que se recoge de los peajes que hay en el territorio, ¿vale? Es decir, eso se financia en base a ingresos de peajes. Y lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos una mayor garantía de que una obra de este tipo se acometa si está en el plan determinista. Y eso lo hemos solicitado. Y eso en nuestra propuesta y en nuestro voto particular hemos dicho, bien, el tema del dinero es aquí el tema clave y para que haya dinero tienes que ir donde haya más garantías y en este sentido es introducirlo en el plan determinista y eso se lo hemos transmitido al PNV en reuniones bilaterales directamente y estamos a la espera de ver qué nos dicen. Y ahí está la madre del cordero, porque si no hay dinero, aparte de esos 3 años que os he dicho desde 2020, si no hay dinero, eso se puede alargar sine die. Y luego aparte, la construcción supondría 4 años. 4 años. Y cuando finalice la construcción, porque así lo dice la propia Diputación, es cuando se derribaría el viaducto. Mirad de cuántos años estamos hablando. 8 si en el momento que se hacen todos los proyectos constructivos y todas estas cuestiones y la declaración, tienes el visto bueno de la declaración ambiental, si tienes dinero, entonces podrías hacerlo. 8 años. ¿De acuerdo? Nuria, de ahí. Breve, por favor, vamos a intentar no reiterar lo que han dicho los demás, así avanzamos en el debate. Bueno, yo quería comentar. El PGU se va a aprobar en enero, dentro de 2 meses. En enero. Nosotros los presupuestos los vamos a aprobar en diciembre. El tema, no sé si estamos hablando ya del plan determinista o posibilista. No sé si hemos empezado ya con esa pregunta. Sí, me he spoileado. Bien, como ya pues, o sea, no me voy a reiterar. Evidentemente, el posibilista es el dinero que tenemos recaudado año tras año. Como dice posibilista. Y el determinista está recogido el dinero que se hace de los peajes. Posibilista también podría ser. Hay dinero. En los presupuestos ya has visto que han metido 45 millones para la Supersur, que nos lo han dicho hoy. Hay dinero, realmente. Pero bueno, al final es lo que la ciudadanía quiere, si quiere posibilista o determinista. Evidentemente, ya no estamos hablando en qué plan va a ser. El problema es la necesidad que tiene la ciudadanía sobre el viaducto y lo que quiere hacer el grupo de gobierno. Lo podemos poner posibilista, lo podemos poner determinista, si va a dar igual. Si al final es cuestión de lo que quieren llegar a hacer. Con la Supersur se han dado una prisa tremenda y estamos hablando que, por ejemplo, el subfluvial lo han anunciado. Hemos preguntado sobre todos los proyectos y no tienen ni idea. Pero eso ya tienen dinero, para eso ya tienen dinero. A mí que no me vengan diciendo sobre los
los mecanismos para llegar a hacerlo. No quería comentar nada más sobre este tema. El tema es, al final es más de lo mismo. Eskerrik asko. Sí, bueno, con respecto a plan determinista, plan posibilista, bueno, Bildu propone que sea el determinista, Podemos en el posibilista. Por nuestra parte, evidentemente, inicialmente habíamos hecho una propuesta al posibilista, pero estamos abiertos a negociar en que sea uno o en otro, porque todavía estamos trabajando en ello y no tenemos ningún problema. Yo creo que es un debate falso el que estamos teniendo con el tipo de financiación. Sí, porque yo creo que estáis vendiendo, Sigor, que si está en el determinista se hace y que si está en el posibilista no. Y estoy hablando yo, es que... evidentemente aquí sí es cuestión de voluntad política y cuestión también de decisión de Diputación y también de Juntas Generales. Si va en el posibilista, también nosotros tendremos que en el año que corresponda reservar un dinero para hacerlo. Y si está en el plan determinista, que va contra peajes, también tenemos que ser conscientes de que hay que garantizar el que se puede hacer y bueno, pues no sé si con subida de peajes para soportarlo o cómo, pero quiero decir... nosotros estamos abiertos no nos hemos cerrado en el posibilista, estamos abiertos a que vayan uno en otro porque creemos que esa no es la cuestión. Bueno, había dos preguntas sobre el público, lo mismo que pedimos a los partidos, intentar que sean preguntas que no se hayan hecho. Sí, no sé si me han entendido la pregunta o no me han entendido la pregunta. O sea, no estoy hablando del dinero para tirar el acueducto que tenemos en Recalde. O sea, he dicho la fecha para que la circulación de arriba no nos perjudique. Luego lo de tirar o no sé qué, yo creo que a muchos no nos preocupa. Lo que sí queremos es que la circulación deje de pasar por Recalde. Y creo que eso está calculado para hacerlo por fuera de Recalde. Entonces, lo que pregunto es la fecha para que la circulación pase por fuera de Recalde y lo del viaducto ya veremos. No queremos peligro ni polución en Recalde. Lo de tirar el viaducto, ya veremos. Es la fecha que yo pedía. No sé si no me he explicado bien, a lo mejor es que no me he explicado bien. Es eso, la pregunta es la fecha de cuando la circulación no va a pasar por el viaducto de Recalde. Gracias. Eskerrik asko. Supongo que haciendo la resta de los 8 años que hablaba serán 7, ¿no? No, quiero decir, o sea, porque aquí estoy spoileándole ahora yo a él y lo que pone es que la ejecución de la obra del derribo del viaducto es 1 año. Entiendo, lo entiendo así. Entonces, en vez de 8, calculo que serían 7. Si hay alguno que me quiera matizar eso... Si no hay un desvío cuando se está ejecutando la propia variante, que sea necesaria el desvío del tráfico, por ejemplo, por la variante submetropolitana, por ejemplo. Pero eso no lo sabemos, porque eso se diseñará en la elaboración del proyecto constructivo, las fases que tendrá, si es necesario acometer actuaciones que la A8 actual pues la deje invalidada, eso hasta que no lo tengas el proyecto constructivo no sabes. Pero si la variante de Recalde va a tardar unos 7 años, si todo va bien, pues hasta dentro de 7 años como mínimo. Priorizamos el desvío, que es lo más barato, y luego ya veremos. Nosotros como EH Bildu, la legislatura anterior, hicimos una propuesta en el Ayuntamiento de Bilbao y en Juntas Generales de Vizcaya que se utilizase la variante submetropolitana como variante. Y no salió. Sí, una pregunta había por ahí, al fondo. Gracias. Hola, sí. Me gustaría saber si... A ver, la declaración de impacto ambiental de la Supersur ha sido prorrogada y está fuera de fecha la programación. Entonces me gustaría saber cuándo se pueden saltar los trámites
cuando nos interesa, y en otro caso, o sea, no se puede priorizar y darle prioridad a lo que te toca, porque todos los trámites yo entiendo cómo van. Cuando se interesa, se prorroga la declaración de impacto ambiental sin hacer ningún tipo de consulta a nadie, y en otro caso, bueno, se deja ahí sin EIDE, sin hacer absolutamente nada. Es que ricasco. Yo creo que esto es o para Josu o para Irene, ¿no? O para nadie. Esto es para nadie, para la Diputación. ¿Puedo contestar? Bueno, si Sigor quiere contestar todas. Quiero decir, trae el micro, por favor, o pásanoslo, por favor. En este caso, la declaración de impacto ambiental para esta ampliación, para la fase 1A y 1B, ya estaba realizada. Es decir, pero lo que pasó es que inicialmente se hizo la declaración ambiental para toda la fase y pues no llegaba el dinero y solo tuvieron que hacer hasta donde llega hoy en día. Y una de las cosas que surgió la duda cuando salió la ampliación esta de la Supersur, es decir, cuando en mayo nos presentaron la ampliación de la Supersur, fue esa, la de mirar si esa declaración de impacto ambiental estaba en vigor o no. Y al parecer estaba en vigor, ¿vale? Entonces, quiero decir que tampoco hay que... El tema que dice Josu Montalbán de la gestión administrativa, esa no se la salta ni H. Bildu, ni Podemos, ni el PNV, ni el PSOE, ni el PP. Por eso no hay que engañar y hablar claro. Y yo por eso os digo las fechas, porque esas son las fechas que administrativamente hay que cumplir, sí o sí. Pero claro, si vamos adelantando, como vamos con retraso, pues evidentemente nos encontramos en la situación que nos encontramos. Yo aquí tenía una pregunta que decía, pregunta o afirmación, que la autopista Recalde es cara, compleja, difícil ejecución, creo que está para ti, y la Supersur, el Nuevo Rontegui son súper económicas, súper necesarias, súper fáciles y súper rápidas en ejecutarse. Sí, bueno, eso no es una pregunta. No, por eso he dicho que era una afirmación. Claro, eso es una afirmación y desde mi punto de vista ciertamente será de alguien que cuando ha escuchado lo que yo he dicho no lo ha interpretado en los términos en los que yo lo he dicho, lógicamente. Yo he dicho que el hecho de que sea una infraestructura complicada, que sea cara, que sea pues todo lo que tiene una infraestructura de este tipo, porque es una obra desde luego muy grande y muy complicada de realizar, eso hace que de alguna forma todos los pasos y todos los trámites que haya que dar, desde luego, se alargan muchísimo en el tiempo y complican incluso la toma de decisiones. No es lo mismo para nadie, ni para las economías domésticas, hacer un desembolso de 5.000 euros que hacer un desembolso de 5 millones de euros. El de 5 millones de euros probablemente lo tienes que dejar pasar mucho más tiempo y hacerlo de forma muy diferente que el de 5.000. En este caso, claro, lógicamente, yo lo único que no he dicho nada de lo que quien ha hecho esta pregunta quiere dar a entender. No lo he dicho para nada. Es que ricasco. Aquí hay otra que dice, en el 2006 Diputación y Ayuntamiento prometieron derribo de la autopista para 2016 y este proyecto de derribo estaba incluido en el PTS de 1995. La inclusión del proyecto de la variante y derribo de la autopista en el actual PTS es una nueva promesa electoralista. No, evidentemente yo creo que si vemos los pasos que estamos dando en un momento en el que después de una crisis económica que estamos saliendo y que se está aprovechando y los pasos que en poco tiempo, como decíamos antes, se están dando, creo que dejan evidencia que no es electoralista en absoluto y que hay un compromiso. Es cierto, y lo reconocemos, que es una demanda, es una petición de hace muchos años y que lleváis muchos años esperando, eso no se puede negar. Hay que tener en cuenta también que ha habido una crisis muy importante y ahora, en esta legislatura, se han dado los pasos que se están dando y evidentemente pues, hay que ponerlo en valor. Y por supuesto, entender la demanda. Y yo creo que además, cuando hemos estado muchas veces con la plataforma y les hemos dicho que entendemos perfectamente la demanda
y entendemos la preocupación y que vamos a hacer todo lo posible. Pero, por supuesto, como decía, todo dentro de cómo se debe hacer. Pero sí hay un compromiso y no es electoralismo, porque aquí estoy viendo que alguien sí que está haciendo electoralismo, pero no, esto es así, es un compromiso y así es. Pásale a Nuria. Bueno, primero voy a aclarar. El PTS está encima del PGU. No les vale como excusa. Segundo, la crisis es la misma para la variante sur que para la variante de Recalde. Ahí donde lo sacan. ¿De dónde saca el discurso? A mí no me van a vender la moto ya. O sea, no me la van a vender. El PNV no me va a vender la moto. Y lo que está claro es que el PSOE podrá decir misa, pero está haciendo las políticas del PNV y se tiene que tragar el sapo. Es así. Y no hay más vuelta de hoja. Que vuelva para aquí el micro. Yo creo que le falta información y además está dando mala información a los presentes, porque el PTS y el PGU no son lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. El Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao es una cosa y el Plan Territorial Sectorial de Carreteras es otra cosa que sí que se tocan, pero no son lo que se está queriendo dar a entender aquí. Yo es que creo que con los pasos que se vienen dando últimamente, por lo menos, creo que el proceso está iniciado y además, con toda seguridad, no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás. Otra cosa, cabe la posibilidad de que haya discusiones, que haya mil cosas, lo que se quiera, pero no tiene marcha atrás. Y no me gusta hacer proselitismo, pero si sale adelante es porque va debidamente calculado, no va con unas prisas desmedidas por razones electoralistas, que es lo que algún partido hace incluso en esta reunión. Sí, antes de pasarle a Jesús, yo iba a haceros otra pregunta al hilo de lo que había dicho Jesús antes. Y teniendo en cuenta lo que decía Sigor del tema de los plazos, ¿es posible, desde mi desconocimiento, es posible que exista algún atajo? Es decir, lo que hablaba él, ¿podemos pintar algo para que luego sea aprobado con cierta celeridad? ¿Es posible eso? ¿No es posible? Y le paso os preparáis la respuesta para luego y le paso a Jesús ahora. Toma asiento. Sí, funciona. Gracias. Bueno, decía ellos una cosa que es verdad, ¿no? Yo se la suscribo, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás y todo va hacia adelante. Es cierto que no hay marcha atrás y todo va hacia adelante, pero no va hacia adelante con la celeridad que los demás queremos. Esto es así. Yo he dicho antes, lo vuelvo a decir, estoy de acuerdo que para gobernar hay que priorizar y cuando uno está gobernando uno toma la decisión de cuál es el número 1, el número 2 y el número 3. Pero aparte de priorizar uno tiene que solucionar y cuando uno tiene un servicio, que dar un servicio a un barrio con muchos vecinos, pues uno tiene que saber dar soluciones a toda esta gente. Y ahí es donde entraba un poco lo que estábamos hablando de los plazos. El documento que tiene Sigor encima de la mesa con el Plan General de Ordenación Urbana y demás, lo que viene a ser la hoja de ruta de la variante Recalde, pues fue un documento que nosotros lo pedimos desde el Grupo Popular y se nos remitió. Y la verdad es que a mí me llamó la atención cuando se llevó a cabo la variante sur metropolitana al principio de todo, la primera de ellas, que no estábamos de acuerdo, ni mucho menos, pero fue llamativo que en un primer momento lo que se hizo fue el dibujo de por dónde debiera de ir esa carretera, ¿no? Y poco a poco se le fueron sumando las necesidades que tenía aquella carretera y se fueron llevando adelante todas las aprobaciones. Eso que se hizo así en aquel momento, ahora se puede hacer perfectamente la inversa, que es buscar las aprobaciones mientras se está dibujando y diseñando y llevando adelante la infraestructura que hace falta. Que todo se aprueba de acuerdo a la ley, tenemos
una prueba muy clara en una carretera de Vizcaya. Y es la carretera que une a Morevieta con Guernica, ¿no? En uno de sus tramos, el tramo Muxica-Guernica, no se lleva adelante porque la Reserva de la Biosfera, que está gobernada por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, la ha cortado y la ha frenado. O sea, aquí hay que reconocer que cuando se trata de cumplir o acatar la ley, pues ellos la cumplen y la acatan. Pero en ese caso es verdad, o sea, no había norma que aprobara esa infraestructura y no se ha llevado adelante. Y está paralizada y parada. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que el Partido Socialista, cuando ha gobernado, cuando ha querido venir a Recalde, cuando ha repartido pues, su programa electoral en Recalde, ha puesto que esto se iba a hacer, y cuando ellos gobiernan no se adelanta, no se acelera y no se hace. El Partido Nacionalista Vasco prometió, mediante foto del señor Vergara y del señor Azcuna, que esto se iba a hacer, y cuando ha gobernado, que lleva gobernando desde aquellos años, no se está llevando adelante. Es decir, no hay realidades plasmadas, no hay compromisos de sacar adelante las cosas. Y eso es lo que a nosotros nos llama la atención, que quizás alguien no debiera haber dicho en un momento determinado que esto se podía hacer tan rápido o no tan rápido, se debiera hacer de otra forma. Pero no ha habido voluntad política clara de decir vamos a trabajar por solucionar un problema que tiene los vecinos de Recalde. Se preguntaba que si se puede cortar el tráfico. Pues igual alguien tiene que llevar esta pregunta a Juntas Generales, porque nadie ha llevado el cortemos el tráfico. Sí se ha llevado el sacarlo por otro lado y derivarlo por otras carreteras, pero no empezar por cortarlo, no empezar por buscar cuál puede ser la reacción. Yo esos estudios realmente no los he visto, sí me ha llamado la atención y me quedo con esa copla, ¿no? Porque me parece que es interesante y que igual hay que pedirlo al departamento porque quizás tengan los medios para comprobarlo, ¿no? Eso es todo de momento. Igor. Sí, bueno, el hecho que se hagan estudios no te garantiza nada. Y hoy tenemos el mayor ejemplo en los medios de comunicación, con las líneas 4 y 5 de metro. Muchos estudios hechos y ahora no vale ninguno. Quiero decir, la voluntad política, un primer paso puede ser hacer estudios, pero luego cuando la voluntad política cambia, eso se va donde se va, al cubo de la basura. Por lo tanto, esos pasos que están diciendo tanto Josu como Irene están muy bien, ese compromiso que están diciendo, que se van a elaborar cosas, pero nadie nos dice que luego se vayan a cumplir. Promesas cumplidas, pues las sabéis. Las promesas cumplidas que hay en este barrio las conocéis de primera mano, yo no tengo que decir ni aportar nada más. Pero aquí cada uno se retrata. Lo que tenemos claro desde H. Bildu es que nosotros no vamos a engañar a nadie. Creo que estamos hablando clarito en cuanto a plazos, en cuanto a cumplimiento de plazos y de cuestiones administrativas y gestiones administrativas, pero aquí el tema de la apotema es el dinero. ¿Qué es el dinero? Si hay dinero y no hay dinero. Y ahí discrepa un poquito con el tema de que decía Nuria. Claro que hay dinero y hay otras prioridades, pero en cuanto al desarrollo de infraestructuras, tú te garantizas de una manera más clara que con los ingresos que vas a recibir de peajes, aunque vengan mal dadas, se va a reducir el ingreso de peajes, eso está clarísimo. Pero como venga una crisis parecida a la que nos ha venido, la que hemos sufrido, olvídate de eso, El otro por lo menos lo vas a tener ahí, el ingreso de peajes, pero el otro se va a reducir drásticamente. Y si esperemos que no ocurra, si no hay disponibilidad presupuestaria, esto se alarga sine die. Se alarga sine die. Sí, un segundo, Nuria, antes de esto, porque era una pregunta, si pasa el micro, ahora te doy la palabra, que Sigor está empeñado hoy en reventarme todas las intervenciones. Dice, se le llama autopista de Recalde cuando en realidad es la 8 la que pasa por una zona de Bilbao. Si la autopista es de Recalde, hace muchos años que estaba vendida. Hoy en el DEI aparece una foto de una estación de metro debajo de la autopista A8 a su paso por Recalde. Decían que iban a volver a estudiar la línea 4 de metro, ya que los anteriores estudios estaban caducos. Cuando te toman el pelo se nota. Digo, para que vean que estamos leyendo todas las que llegan aquí. Y luego, una que será para Irene y para Josu, antes de que conteste Nuria a lo anterior, es que, para que os la preparéis, queremos saber por qué se da prioridad a otras infraestructuras como Zorrozaurre, Túnel de la Miaco, Supersur, etcétera, si dicen que no hay derribo por el coste que supone, si no hay derribo de la autovía.
Bueno, como quiero que contesten el PNV y el PSOE para que aclare muchísimas cosas a los vecinos y vecinas de Recalde, yo solo quería apuntar una cosa que, como ha dicho el del PSOE, ¿no?, que tenemos demasiada prisa. Es que 40 años no es nada. Entonces, claro, tenemos demasiada prisa. Vamos a esperar igual otros 40 años y con un poquito vamos más adelante. Lo que está claro es que las fuerzas políticas y los estudios no nos van a garantizar nada. Eso es cierto. Por ejemplo, no sé si alguien sabe que se han invertido 2,5 millones en los estudios para hacer el metro de Galdacao. Y no se va a hacer. 2,5 millones de euros. Y se van al cajón de la basura. Y ahora dicen que van a hacer otra cosa. Ahora tenemos la línea que ahora empezamos a inyectar dinero en estudios, que es lo que hay que hacer para que empiece a venir aquí la línea del metro. Pero no sé, que me da que igual hay otra Supersur, hay otra subfluvial y se va por otro lado. Pero vamos, de momento por lo menos tiene muy buena pinta lo que es el metro. Pero la variante de Recalde tiene pinta de que va a estar muchos años en el cajón, visto lo visto. Sí, Irene, y Josu, la pregunta que había hecho yo, ¿por qué se prioriza Supersur, Lamiaco, etcétera, etcétera, en vez de Arriba? Bueno, la propuesta del Mayo de la Ría también es una petición y también estaba contemplada en el PTS del 99. También los grupos le han exigido en juntas generales a la Diputación que lo haga y así lo ha hecho. Hay que tener en cuenta también la afección y el tráfico que pasa por Rontegui y la necesidad que hay. Y en cuanto a la línea 4 de metro, bueno, pues sí, evidentemente antes hacías una pregunta, ¿por qué la Diputación no empieza a hacer estudios? Bueno, pues por eso, porque hasta que no se termine el PGU no se puede empezar con otros estudios, porque igual es tirar el dinero a la basura, ¿no? Evidentemente, con la línea 4 hay que hacer un nuevo estudio, ha cambiado mucho la situación y sí que hay una partida que se va a aprobar para el 2019 para hacer ese estudio informativo y eso es. No, es que yo no sé lo que hay que contestar a este tipo de preguntas. No, porque no son preguntas, son aseveraciones. Y cuando alguien hace aseveraciones esto era una pregunta. Queremos saber por qué se da prioridad a otras infraestructuras como Zorrozaurre, túnel de Lamiaco, Supersur, etcétera, si dicen que no hay derribo por el coste que supone. ¿Y por qué dice que se ha dado prioridad? No, se hacen las cosas cuando se supone que hay que hacerlas. Y puede ser que nosotros igual quizás ahora estamos aquí en Recalde y me parece que lógicamente hay que defender porque es mucho tiempo de reivindicación que se derribe el viaducto y quizás ya no estaríamos aquí y estaríamos pues, en otro barrio reclamándonos lo mismo. Es verdad que nos podemos equivocar, todos los políticos y todas las instituciones se pueden equivocar y todas se equivocan, pero en todo caso cuando se establecen este tipo de preguntas, pues probablemente alguien ha priorizado de esa manera y porque hay otras necesidades que no son solamente estas. Yo creo que lo más importante de la reunión de esta noche aquí es que es evidente que este proyecto, el proyecto de derruir el viaducto de Recalde, ya está canalizado, se va a hacer. Está dando los pasos y lo bueno sería, ya que todo el mundo nos lo pregunta a quienes tenemos la responsabilidad para hacerlo, sería también que el resto de los grupos dijeran si a partir de ahora y si todo avanza como debe avanzar, van a poner algún palito en la rueda. Porque vamos a ver qué puede pasar cuando la Diputación tenga que si pone un peaje. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se ponen palitos en la rueda, como en su tiempo se pusieron, en algunos casos, algún partido político, cuando se compró Iparlat precisamente para resolver un problema importante
de la A8. Y por lo tanto, cuando aquello, hubo algún partido que no votó a favor de que se adquiriera Iparlat para resolver un problema pues que no era como este, pero que podía considerarse parecido. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que estamos en Recalde y que el viaducto de Recalde, lo he dicho antes, está temblando. Y eso es importante. Bueno, mientras... Perdón. Vamos a respetar el turno de esto. Decía que esperemos que no esté temblando como el de Génova. Ahora vamos a tocar madera. Tocamos madera. Va a ser que se nos caiga encima. Aquí hay otra pregunta que dice: ¿cómo podemos creer algo de lo dicho si llevamos desde 1999 con el tema? Intuyo. Eso, bueno, no sé si es una pregunta, otra aseveración. ¿Alguna pregunta más hay por ahí? Bueno, aquí hay una que dice en euskera: berrogei urtez dira nahiko zerurik ikusi gabe. Más o menos que si 40 años no son suficientes sin ver el sol. Dos con micrófono, pues lleva el micrófono y que pregunte la gente. Opa, Gabón, denoi. Yo no es una pregunta, es una interpelación para todos los partidos políticos presentes en la mesa con representación en las Juntas Generales. Al margen de ser una demanda del barrio de Recalde, es una deuda histórica que tienen las instituciones con todo el barrio de Recalde con el viaducto de la A8. Nunca debió pasar por Recalde este viaducto. Sí. En su día pasó porque cambiaron el proyecto, como ha comentado antes un miembro de la mesa, y eligieron esta solución que nunca se debió dar y que es una deuda histórica que deberíais tomar en consideración y que yo, dado que todos estáis de acuerdo y que se va a dar los pasos para su derribo y demás, espero que lo podamos todos celebrar antes de muchos años y que con los miembros de la mesa y todos los vecinos de Recalde podamos celebrar este evento. Sí, siguiente. Pues no me voy a alargar porque la deuda histórica ya la ha mencionado Floren y precisamente por eso Recalde está ya más que quemada. Y otras necesidades y otras prioridades no pueden estar por encima de esta. Siguiente intervención. Sí, al fondo, luego aquí a la derecha hay otra. Aurrera. Bueno, yo soy Joseba, creo que algunos me conocen. Yo he venido aquí sin esperar nada, con mucho pesimismo, pero he tenido una razón para venir, y es que me gusta oír cosas bonitas, aunque no se cumplan. Y entonces, pues aquí se han dicho muchas cosas. A mí me gustaría pedir al PSOE y al PNV que esos pasos, que parece que están muy oscuros, que están en algún sótano, pero que aquí no los conocemos, que mañana en el periódico, en todos los periódicos del país, pongan: hemos dado estos pasos porque habláis de sus pasos definitivos, o sea, que no tienen vuelta atrás. Entonces, esos pasos que habéis dado y que están asegurados que se publiquen, porque es que no sabemos lo que hace la Administración. Hoy o tenemos poco contacto con ellas, nosotros, o ellas con nosotros. Entonces, eso es lo que pido. Sí, está allí y luego abrimos un turno de respuestas. Sí, mi pregunta irá al hilo que ha dicho Joseba. Aquí se han estado hablando, el PSOE está hablando de que se está temblando el derribo de la autopista, que se están dando pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Todavía no nos has dicho qué pasos son. Y luego al PNV, el PGO se va a aprobar en el 2019, como ha dicho Podemos. ¿Cuál va a ser ese primer paso que se va a dar? Es que veo dos contradicciones. Uno dice que ya se están dando pasos, el otro dice que hasta que no se apruebe el PGO no se van a dar pasos. ¿Podéis aclararlo? Sí, si nos dais el micrófono ya lo intentarán. ¿Empiezas, Josu?
Es que muchos de los pasos que se dan son pasos administrativos y eso es evidente. Esto no solamente lo hemos dicho nosotros, que tenemos la responsabilidad, sino que también lo ha dicho el responsable de Bildu, que ha dicho que hay determinados pasos que son inevitables y esos pasos hay que darlos, eso es evidente. Y hay determinadas cosas que se han dicho aquí que igual todo el mundo no tiene por qué conocer pues, de qué forma incide la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao en todo esto, o el plan territorial sectorial o lo que sea, pero en todo caso incluso se ha optado finalmente por un trazado concreto y eso había 2 o 3 trazados y se eligió el trazado que habían elegido los vecinos. Por lo tanto, yo creo que algunos pasos se han dado. Probablemente yo estoy convencido de que para quienes estáis sufriendo la existencia del viaducto todos los días, pues es evidente que estaréis inquietos y que queréis que no sean pasos, que sean saltos. Y debiera ser así, pero bueno, eso no es posible y lo que no es posible, pues lógicamente no se puede. Pues hombre, pues todo, pues habrá cosas, yo no sé si se ha hecho el estudio de impacto medioambiental, de impacto ambiental. Yo lo único que sé es que se han presentado alternativas de trazados, por ejemplo, se han presentado y me parece que hubo 3, no lo sé exactamente, se eligió una y fue una que eligieron los vecinos. Por lo tanto yo creo que algo se ha hecho. O sea, a mí lo que no me parece bien es que se esté negando que se han dado pasos. Claro, que pasos se han dado. ¿Suficientes? Pues sin duda no. Pues sí. Pero vamos a ver, ¿cómo que cuáles son? Es que el Plan General de Ordenación Urbana tiene que estar aprobado. Es que el Plan Territorial Sectorial de Carreteras... Por favor, vamos a dejar hablar, por favor. Es que el Plan Territorial Sectorial de Carreteras tiene que estar aprobado. Y entonces, de lo que se trata es de que esos planes tienen que estar aprobados. Y si no, irían con legislaciones anteriores o con planes anteriores. Pero en todo caso, luego habría que acomodar los planes generales a la nueva infraestructura que se pueda plantear. Yo lo que voy es que yo creo que no debéis salir de aquí, de esta sala, con la impresión de que estáis igual que hace un año, ni mucho menos. No. Vamos. Ni mucho menos. Silencio. Silencio, por favor. Vamos a dejar acabar. Luego pedimos el micrófono. Pero aquí, el Recalde no debemos ser ciudadanos de primera. Aquí no debemos pagar impuestos. Aquí debemos ser los tontos de Recalde. Entonces, igual lo que tenemos que hacer es cortar la autopista todos los días para ver si nos sale. Bien. A ver. Vamos a intentar respetar, por favor, las intervenciones, independientemente de la adhesión que susciten algunas opiniones u otras. ¿Has acabado, Jesús? No, pero no. Pero acaba. No. Que sí, venga, que es gratis. No, que venga. me da igual, no. Vale. Pero si es que el problema que hay es que venimos a dialogar. Venimos a dialogar y dialoga el que quiere. Nada más. Bueno. Por lo tanto, y sin ningún ánimo, yo lo único que a las personas de Recalde les puedo decir y les digo es que es definitivo, que los trámites que se están haciendo son definitivos y que qué duda cabe que para vosotros serán excesivamente largos. Eso de todas, excesivamente pesados, porque lleváis mucho tiempo. Pero en estos momentos el gobierno foral y el gobierno municipal yo creo que están en el camino de resolver la situación. Y nada más. Vale, es que ricasco. Había pedido Padi, luego había pedido Sigor, Nuria, Irene también.
Visto que son las 9:05 ya, vamos a empezar un turno cerrado, a ser posible, de intervenciones, y iríamos cerrando el acto. Perdonad que insista sobre el tema del PGU y del PTS. El plan, o sea, el proyecto que presentó la Diputación, que presentó 3 técnicos de la Diputación, lo presentaron al Ayuntamiento. El Ayuntamiento y la ciudadanía está de acuerdo con uno de los proyectos, que va soterrado, y por cierto que es el de menos costo para las arcas de la Diputación. Entonces, no entiendo cómo, siendo tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación el Gobierno está en manos de los mismos partidos, y sabiendo que están de acuerdo en que ese proyecto se lleve a cabo, no entiendo otra vez por qué vuelve y además diciéndolo el señor Abaunza en la primera moción que tuvimos y que aprobaron por mayoría, dijo que no era necesario que se aprobase en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que ya se aprobó en el año 95, y que al ser en la entrada y salida de este proyecto por el mismo sitio que el anterior, no se necesitaba incluirlo en el nuevo Plan General. Al de unos pocos meses, ante las preguntas, no sé, de Podemos o PP, de cuáles eran los plazos y demás, el señor Pradales dijo que hasta que no se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana, otra vez volvieron a echar la pelota para atrás. Y no lo entiendo. De todas formas, nosotros estamos bastante quemados de promesas y de bla, 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 y no estaremos conformes ni os creeremos hasta que haya un proyecto que ya está, un presupuesto para ejecutarlo, que vemos que tampoco está, y es momento propicio porque ahora es época de presupuestos. El año pasado tanto PP como Bildu como Podemos presentaron sendas mociones para incluir en los presupuestos partidas para la variante, y eso, y nos vemos que avanza el tiempo y que otra vez nos vamos a quedar sin incluir ninguna partida en los presupuestos del año que viene. Y hay que recordar también que gracias al PSE, que todo hay que decirlo, se hizo una moción en Juntas Generales por la cual se introdujo una partida de 100.000 euros para hacer el estudio de impacto medioambiental. ¿Dónde está ese estudio? Dijeron que iban a tardar 10 meses. ¿Dónde está ese estudio? ¿Dónde está ese dinero? Y luego, como veo mucho interés y que todos los partidos estéis interesados de verdad en que esto se tire, os pediría que ya en los presupuestos del año para 1919 incluyáis 2019, todos una partida. 2019. Sí, del 2019, que se aprueban en el 18 para el 2019, que todos aprobéis o os lleguéis a un acuerdo para poner una partida para empezar los estudios, como bien ha dicho Jesús Isasi, o lo que se pueda hacer. Y segundo, que lo pongáis, que tanto interés tenéis, en vuestro programa electoral para las próximas elecciones que están cerca. Y entonces os podremos creer, pero queremos presupuesto y una cronología y unas fechas de empiece y final de obra. Mientras tanto, pues no os podemos creer, nos sentimos engañados. Porque además las instituciones tanto del Ayuntamiento como de Diputación ya nos prometieron que en el 2016 estaría esto acabado, y a mí me gustaría no haber estado aquí y preocuparme de vivir una vida de jubilado que tengo y que por esta autopista pues me está joribeando. O como se bueno, diga. Y decimos que seguiremos luchando, pese a que nos hagáis caso o no, pero vamos a seguir luchando y con el apoyo de Recalde, y si hay que pasar de las palabras a los hechos, pues pasaremos a los hechos.
Gracias, Padi. La verdad es que la lucha que estáis haciendo... quería aclarar un tema cuando dicen que están dando pasos. Yo los pasos que veo es cuando tiene que haber partidas en los presupuestos. En estos presupuestos no hay dinero para las partidas de variante de Recalde. Y tengo que aclarar una cosa. En las comisiones que hemos tenido, y que Sigor ha estado también en, no sé si en el desarrollo económico, tanto en desarrollo económico como en transporte, hay unas partidas, una en las que llaman posible préstamo. ¿Y eso qué se dice? Posible préstamo, que no tienen ni idea y han reservado 600.000 euros. Para el, ¿cómo se llama? Para el, lo apunto aquí, Termibus, tienen planeado también un importe porque va a ser de alquiler para las dársenas. No tienen ni idea del dinero que va a suponer, pero ya han separado un dinero para ese posible gasto, que no tienen ni idea. Aquí tenemos que el PGU se va a aprobar en enero. Dicen que tienen que aprobarse el PGU. Vamos a comprarnos la moto. Perdona, ¿se aprueba en enero? Perdona, Nuria, una cosa. En enero, Sigor dice que en 2020. Bueno, yo tengo noticias que es en enero. Pero bueno, vamos a decir que es junio. Pero bueno, es igual. El PT se va por encima del PGU. No se ha aprobado, porque se ha aplazado 6 meses también, hay que decirlo. Hemos aprobado todos de que se va a atrasar 3 meses. Bueno, ¿por qué no han puesto una partida? Nosotros vamos a presentar una enmienda. Seguramente el Bildu lo va a hacer, el PP lo va a hacer. ¿Qué va a hacer el PNV y el PSOE? ¿Qué excusa va a poner? Que la respuesta ya sé cuál es. De todas maneras, sería interesante que aprueben esa enmienda como buena fe de que quieren hacer algo. Que reserven esa enmienda para la proyección de los nuevos estudios. Estamos a un mes. ¿Vamos a esperar un año más? Después de 40 años, que no nos vendan la moto, que pongan dinero ahora y luego ya hablamos. Hay 2 preguntas, ¿no? Por ahí. Después de Irene, pasamos el micro a la gente. No, se reservará el dinero cuando evidentemente toque, se pasen todos los trámites administrativos que hay que cumplir, cuando se cumpla la legislación y cuando en el año que toque, pues evidentemente sí apostaremos por ello. A ver, a la gente. Yo solo una cosita, y ahondando un poquito lo que ha dicho Nuria. La semana pasada seguramente le oiríais al señor Rementería diciendo que se iba a dar un cambio de política sustancial en la movilidad de Vizcaya con 10 millones para Bidegorris. ¿Sí? Seguramente lo oiríais. Pues esta mañana nos han dicho que no saben ni qué Bidegorris van a hacer ni qué van a priorizar de los Bidegorris. Es decir, tienen una partida de 10 millones, un único Bidegorri que lleva durante toda la legislatura para realizarse, es el único que aparece en los presupuestos. Les hemos preguntado por el resto de qué Bidegorris van a priorizar y el señor Pradales nos ha dicho que no han decidido ni qué han priorizado. Es decir, hay 10 millones ahí que no se sabe para qué. Calma, ahora van las siguientes preguntas o aseveraciones. Hola, buenas noches a todos. Mira, a mí me gustaría preguntar al PNV, como profesional de la salud, si no estaría interesado en, como una forma de invertir en salud, el eliminar el tráfico de la autopista para invertir en promoción de salud, que a veces es más importante gastar en eso que en gastar en atender a los bronquíticos crónicos, a los asmáticos y a la gente que está sufriendo la polución en Recalde y que lleva 40 años pasando eso. Me gustaría que me respondiese, ya que promocionamos la salud, si no sería interesante eliminar factores de riesgo. Muchas gracias. Sí, en cuanto haga la siguiente pregunta ya aprovechamos el viaje. Siguiente pregunta, ¿no hay? Hola, soy Juan Carlos Lareo de Autopista Cámpora. Simplemente decir que dentro de los trámites que llevamos, porque no nos hacen caso las instituciones, hemos sacado todo esto a Europa. ¿De qué manera lo hemos sacado a Europa? Pues hemos metido unas denuncias al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. En estos momentos las 2 denuncias están aprobadas y en trámites. Luego, como nos movemos también en círculos de vídeos de cortometraje y cosas de estas, hemos sido nominados en varios premios. En uno de ellos hemos sido nominados entre 66 proyectos mundiales.
os quiero decir que esto no va a parar aquí. Vosotros haréis lo que os dé la gana. Nosotros seguiremos y seguiremos y seguiremos. Y como ha dicho la gente, si hay que parar la autopista, la pararemos. Nada más. Una cosa me permito decir, tenemos un mapa del proyecto aprobado por los vecinos, entonces igual si alguno quisiera informar al barrio por dónde va el trayecto, lo agradeceríamos. Primero Irene tenía la palabra, me parece. Sí, bueno, era con respecto a la pregunta de la promoción de la salud. Evidentemente nosotros, por supuesto que estamos preocupados por la salud del barrio y evidentemente, bueno, es que no te he entendido muy bien la pregunta. Sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Es que no puedo decir lo contrario. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien que nos pueda explicar lo de los trazados? Ese Moncho siempre nos mete en líos. ¿Cuál de las tres que se ve, si alguien puede decirnos, es la buena? La doble. Esta aquí. Esa es. Vale, por lo que se ve, intuyo que va soterrado, ¿no? Y esa sería. Bueno, pues ahora ya se nos echa el tiempo encima. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, por favor, ahí hay una... Pasar el micro, una última pregunta y ya despedimos el acto. Buenas noches. Una muy clara, sobre todo a los dos partidos del gobierno, ya que han dicho que sí priorizan la autopista y antes estábamos hablando de para eso se necesita dinero. Hemos dicho que la Supersur vale 200 millones y la autopista tirarla 200 millones. Entonces, ¿cuál es vuestra prioridad de las dos? Sí, esta la tenía aquí por escrito. Gracias. Espera que respondan y ya hemos cerrado el turno de preguntas. Gracias. ¿Alguien puede responder eso sobre la prioridad? Es que no es una cuestión de prioridad, es hacer lo que hay que hacer y nada más. Pero vamos a ver. No, pero vamos a ver, si no es un problema en este momento de prioridades, es un problema de resolver un problema. Y está en estos momentos la Diputación, el equipo de gobierno, intentando por todos los medios resolver ese problema. No sabemos, puede ser que lo esté haciendo todo mal, no sabemos, pero que está intentando resolver el problema y que de momento una decisión de las que ha tomado es una decisión propuesta por los vecinos, pues bueno, entonces yo no sé qué más. Pero yo lo único que quiero decir es que las instituciones están para resolver problemas. En estos momentos, sí. Alma. ¿Cuál es vuestra prioridad? ¿Tirar la autopista o la Supersur? Es el mismo presupuesto. ¿Cuál es tu prioridad como Sí. No, pero si esa no es la alternativa. Está hecho. Si es que no tiene nada que ver. Irene. A ver, por favor, vamos. Ya está planteada la pregunta. Vamos a escuchar la respuesta. Yo creo que sin más, que estamos mezclando cosas y culpando a la Supersur de que no se haga la variante de Recalde. Yo no voy a decir una prioridad frente a la otra. Hay que hacer una cosa y la otra. Aunque ahora mismo, y lo he dicho antes, el dinero de la Supersur esté aquí, para hacer la variante de Recalde no se podría hacer todavía la variante de Recalde. ¿Por qué? Porque hay que seguir ese proceso y no hay más. Ya sé, y a la Supersur también. Es que es lo que hay que hacer. Y saltarlo sería ilegal. Chicos, por favor, vamos a ver. Bueno, cada uno tenemos nuestra opinión. Tenemos nuestra opinión, vamos a dejar expresarse a la gente. Ahora le toca a Sigor y de verdad que luego cierro este acto. La verdad que a estas alturas trasladar esa pregunta
quiero decir, cuando en enero van a empezar las obras de la ampliación de la Supersur, ¿pero por qué empiezan? Porque ya se ha priorizado previamente. Es decir, que ahora poner encima del debate Supersur o Recalde, pues evidentemente no nos lleva a ningún lugar, porque en enero empiezan las obras de la ampliación de la Supersur. Por lo tanto, la cuestión es por qué hemos llegado, en qué situación está la variante de Recalde y en qué situación está la ampliación de la Supersur. Y eso ocurre porque un gobierno determinado decide y prioriza unas infraestructuras frente a otras. Y nos pueden vender la moto que quieran, pero eso es una priorización y eso es una estrategia política y decisiones políticas. Y esas decisiones políticas están adaptadas ya. El problema es que no tenemos ninguna certeza, palabras bonitas sí, como conocéis muchas ya, históricamente, pero no tenemos ninguna certeza de que se vayan a plasmar en realidad. Ojalá lo que han dicho Josu y Irene se cumpla, ojalá. Yo no voy a dudar de su palabra, pero no tenemos ninguna garantía de que eso ya va a ocurrir. Y reitero, aquí el tema es económico y de prioridades. Priorizo una cosa u otra. Nosotros lo hubiésemos tenido muy claro. Antes de hacer la ampliación de la Supersur, vamos, la variante de Recalde, sin duda alguna. Y vuelvo y acabo con lo mismo que he dicho al principio. Si hay que priorizar infraestructuras, deben ser que tengan una rentabilidad social frente a otras. La Supersur, respecto a rentabilidad social, y lo hilo un poquito con el tema de la salud que ha comentado, no sé tu nombre, perdona, Susana, y acústico, de vida, pero ¿a quién le gustaría tener un viaducto de ese tipo, de los cualquiera que estamos viviendo aquí? ¿A quién? A nadie. Ya está, no quiero decir más. Bueno, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko alderdi politikoi, eskerrik asko hiritargoari ona etortzearren eta hurrengo arte. Bueno. Kanpora. 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 Autopista. Kanpora. Kanpora. Gora.